Tema 3.8, gráfica de la función tangente. Este día vamos a dibujar la función tangente. Ya vimos la función seno, coseno y ahora la función tangente. ¿Cómo será su gráfica? Eso es lo que vamos a ver y primero vamos a visualizar el siguiente video en el cual tienes que prestar mucha atención porque hay elementos muy importantes para hacer esta gráfica. Nos dice que qué sucede con el valor de la tangente de teta si teta toma valores cercanos a 90 grados y menos 90 grados. Y nos dice que utilicemos las siguientes tablas, es decir, vamos a trabajar con una tabla que se acerca a 90 grados, 88, 89, 89.5, 89.9 y 89.99. Y la otra tabla se va a acercar a menos 90, menos 88, menos 89, menos 89.5, menos 89.9 y menos 89.99. Vamos a ver qué va a pasar con el valor de la tangente de teta. En primer lugar, podemos trabajar la primera tabla. Sería tangente de 88. Bueno, colocamos tangente de 88. Si nos fijamos, nos da 28.6. Ahora acerquémonos un poquito más a 90. Nos da 57.28. Ahora pongamos 89.5. Nos da 114. Vemos que se va alejando bastante. Ahora pongamos 89.9. Nos da 572. Y si le pusiera 89.99, nos va a dar 5.729. Entonces, a medida el valor de la tangente, a medida el valor de teta se va acercando a 90, el valor de la tangente va creciendo bastante, si ya vimos, ¿verdad? Entonces, eso sucede. El valor de la tangente de teta se vuelve cada vez mayor cuando teta toma valores muy cercanos a 90 grados. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se acerca a menos 90 grados. Vale. Colocaríamos entonces la tangente de menos 88. Nos da menos 28. Vale. Si colocáramos menos 89, nos va a dar menos 57. Si colocáramos menos 89.5, nos va a dar menos 114. Si colocáramos menos 89.9, nos va a dar menos 572. Y si colocáramos menos 89.99, se va a hacer cada vez más pequeño el valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor de teta se vuelve cada vez menor cuando teta toma valores muy cercanos a menos 90 grados. Entonces, se va a observar que cuando teta es igual a 90 grados y teta es igual a menos 90 grados, estas van a ser asíntotas verticales, es decir, la gráfica se va a acercar bastante a teta igual a 90 grados, igual a menos 90 grados, pero jamás la va a tocar. ¿Estamos? A eso se refiere. Ahora, en el ejercicio número 2 nos pedía que completáramos la tabla, la siguiente tabla, y grafiquemos la función y igual a tangente de teta en el intervalo de menos 90 a 90. Vale. Si nosotros en la calculadora colocamos la tangente de menos 60, nos va a dar menos 1.7. Para menos 45, menos 1. Para menos 30, menos 0.5. Para 0, 0. Para 30, 0.5. Para 45, menos 1. Y para 60 es menos 1.7. Y los demás valores que ya tenía. Si nosotros quisiéramos colocar, por ejemplo, la tangente de 90, nos va a dar este error porque no está definida, ¿verdad? Vale. Ahora bien, y la parte número 3 nos pedía determinar el dominio de la función y igual a tangente de teta. Si nosotros graficamos, la tangente de teta va a tener este valor, de esta forma. Esta es la gráfica de la función y igual a tangente de teta. Vale. Si nos fijamos acá el dominio no van a ser los números reales. Porque esta gráfica jamás pasa por teta igual a menos 90 y por teta igual a 90 grados. Entonces, ¿qué significa? Que no va a estar definida para los valores de 90 grados más 180 grados n. Con n igual a un entero, que n sea un entero. Por lo tanto, el dominio es todos los reales menos aquellos grados o aquellos valores del ángulo cuya forma sea 90 grados más 180 grados n, con n siendo entero, ¿verdad? Y el rango de la función, sí, miren, si nosotros vemos, viene de menos infinito y sube hasta más infinito. Entonces el rango, son los números reales. Ahora bien, dice que la función f de teta igual a tangente de teta tiene como dominio el conjunto de los números reales menos los ángulos que tienen la forma 90 grados más 180 grados n. Y su rango son los números reales. Además, las rectas teta igual a 90 grados más 180 grados n, donde n es un número entero,
son asíntotas verticales de la gráfica de la función tangente. Y la función f de θ igual a tangente de θ es una función también periódica. El periodo de la función tangente es 180 grados. Y por lo tanto, en general, la tangente de θ más 180 grados n es igual a la tangente de θ para todo n entero. Entonces, básicamente, la función tangente va a ir teniendo periodos de esta manera, ¿mira? Y siempre va a haber una asíntota vertical. Y la asíntota vertical va a estar definida por 90 grados más 180 grados n. Es decir, después de 90 grados, la otra asíntota sería en 90 más 180 por 1. Es decir, que la otra asíntota sería en 270 grados. La otra asíntota sería en 450 grados. La otra sería en 630 grados. La siguiente sería en 810 grados y así sucesivamente. Solo voy aumentando el valor de n, ¿verdad? Y por el lado izquierdo, para nuestro caso, la primera la tenemos en menos 90. Entonces la otra estaría en menos 270, la siguiente estaría en menos 450 y así sucesivamente voy disminuyendo el valor de n para ir encontrando las asíntotas en la parte izquierda. Entonces, con lo que ustedes van a hacer, utilizando esta periodicidad, usted va a graficar desde menos 270 grados hasta 270 grados. Es decir, en teoría van a encontrar un par de estas gráficas de esta forma así. Eso sería lo que tendrían que hacer. Luego de haber visto el siguiente video, ¿cómo es la gráfica de la función tangente? Hay muchas características en ello. La función tangente en 90, que es aquí, y en menos 90, quiere decir que en cada uno que cumple 90, tiene una asíntota. ¿Qué es la asíntota? Es esta línea que ustedes ven aquí, que es vertical al eje Y. Entonces, estas se llaman asíntotas. Estas rectas que observan, si usted escribe ahí en su calculadora la tangente de 90, no está definida. Quiere decir que la gráfica aquí de la tangente no está definida en 90, ni en menos 90. Entonces, estas rectas le sirven que no puede pasar de ahí la gráfica. ¿Cómo es la gráfica de la tangente? Veamos acá. Si yo empiezo a cambiar, miren cómo va funcionando, cómo se va formando la gráfica de la función tangente y nunca va a llegar a tocar las asíntotas. Para la otra gráfica que yo tendría que hacer, tengo que ver el detalle que decía ahí, que 90 más 180n. Quiere decir que si usted ya hizo esta gráfica, ¿dónde iría la otra asíntota? Entonces, ¿dónde haría usted esa recta? Tiene que ocupar la fórmula donde dice 90 más 180 más, sería 90 más 180 por 1. Entonces sería en 270. Quiere decir que la otra asíntota iría acá, ¿verdad? 270. Quiere decir que la gráfica quedaría de acá hasta no tocar 270. Entonces, allí es donde ustedes tienen que ir. Y en los negativos, ¿dónde caería? En menos 270. Irían estas líneas que son las asíntotas que yo voy a ir haciendo para que la gráfica de la tangente no va a tocar a esas asíntotas. Tenemos entonces aquí los ejercicios que vamos a trabajar y es lo que veíamos entonces, que la tangente en 90 grados no existe, por lo tanto se forman las asíntotas. Es por ello que aquí tenga mucho cuidado. El dominio de la función tangente van a ser todos los reales menos 90 más 180n. Es decir, que en estos valores no existe la tangente, entonces le va a dar error. Por lo tanto, se forman asíntotas que vimos que eran esas líneas verticales hacia el eje Y. Y sus rangos sí van a ser los reales, ¿verdad? Por su forma que tiene. Ahora bien, vamos a trabajar los problemas. Utiliza la periodicidad de la tangente para graficar la función f de θ tangente en el intervalo de menos 270 y 270.
Entonces, este es todo el ejercicio que ya está resuelto aquí, ya lo tengo yo resuelto. ¿Qué es lo que harían? Yo lo que quiero es que aprendan cómo lo haríamos. Y fíjese bien cómo es la gráfica de la función tangente. Esas son sus características. Como me dice de menos 270, vengo yo y primero yo ya sé que las asíntotas dibuja el plano cartesiano, es el primer paso. Luego que ya tengo dibujado el plano cartesiano, dibujo las asíntotas, que son estas. ¿Y cómo sé dónde van a ir las asíntotas? Porque donde tengo 90, por ejemplo, usted puede escribir aquí 30, 45, 60 y luego 90, porque acá este rango que tengo desde 0 hasta aquí es 90. Entonces, ¿quiénes están en este rango? Está 30, puede estar 60, está 45, 60 y llegamos a 90. Entonces, al llegar a 90, se hace una asíntota, que es esta línea que ustedes van a trazar cabal en 90. Y el otro, la otra asíntota que sería en menos 90. Entonces, va teniendo esta primera asíntota, usted acá le puede escribir ahí en su plano cartesiano, puede escribir, por ejemplo, los valores de menos de 30, como este es el eje positivo, vamos a escribir ahí el valor, aquí puedo escribir, depende ahí sus cuadros, ¿verdad? Como el cuadro no es cuadriculado, aquí puede estar 30, 45, acuérdese que esto va a ir cada un cuadro, pero tienes que estar cabal en la línea del cuadro. 45, aquí puede ir 60. Y aquí va 90. Entonces, estas distancias de cada uno de los números tiene que ser igual. Es como cuando usted está haciendo su plano cartesiano, igual, ¿verdad? Usted, cada línea del cuadro es un valor de esto. Entonces, estos están entre 0 y 90. Ya 90 no, porque no existe el valor de la tangente en 90. Entonces, viene usted y dice, bueno, la tangente de 30 y le empieza a encontrar en su calculadora. Y presiona ahí, ¿verdad? Ahí tiene la tecla tangente. Tangente de 0 es 0. Entonces, aquí tenemos 0. La tangente de 0 es 0, está en el origen. Ahora, la tangente de 30 es 0.54. Entonces, 30, 0.54, acá. Ahora, la tangente de 45 es 1. Entonces, 45, 1. La tangente de 60 en su calculadora, 1.73. La tangente de 60, 60 en X y 1.73 en Y, que sería aquí antes de entre 1 y 2, aquí. Entonces, la tangente de menos 45, menos 1. Y aquí seguiría menos 60, ¿verdad? Que sería el otro valor negativo, que sería entre menos 1 y 2. Ahora, cuando ya tengo eso, uno los puntos y ya tengo la primera gráfica de la tangente. No debe tocar a la asíntota en 90. Ahora, ¿dónde sería la otra asíntota? Entonces viene usted y dice, bueno, está en 90 la primera asíntota. Entonces viene y lo hace en su calculadora. 90, que es la fórmula, 90 más 180 por 1. Entonces va a estar en 270. Entonces, esta ya la tenía dibujada y ahora usted en su plano cartesiano puede seguir. Como aquí tiene 90, puede ubicar usted otro número 120, los valores que están entre 90 y 270. Entonces, 120, 140, 150, 160, 170, todos estos valores 180, que es el que está aquí. Entonces, a partir en 270, corta la otra asíntota y en menos 270. Ahora, en 180, ¿cuánto valdría? ¿Verdad? Aquí, como me voy 30, 45, 60, entonces usted va viendo, ¿verdad? Que si se va a ir de 10 en 10, por ejemplo, como aquí tengo 180, la tangente de 180 es 0, la tangente de aquí, ¿quién seguiría? Entonces,
puede poner usted aquí 180, 185, 186, hasta llegar a 270, ¿verdad? Entonces, cuando ya tiene esos puntos, solamente los une y ya se le formó. Lo que tiene que tener cuidado ustedes de no topar en las asíntotas, no llegan a cortar en las asíntotas. Entonces, aquí, por ejemplo, tiene que ir del mismo, si va de 2 en 2 o de 10 en 10, también, ¿verdad? Entonces, aquí yo escribí 30 para que usted visualizara qué valores iban dentro de él. Pero ahí usted decide, se puede ir de 20 en 20, ahí usted va a decidir. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tengo 90, ¿cuál puedo escribir aquí, verdad? Sería ya 100, 120 y aquí 180. Entonces ya usted dice, la tangente de 180 es 0. Ya tiene aquí 0 y solamente hace su gráfica sin tocar las asíntotas. Igual aquí, es la tangente de menos 180 es 0. Entonces ya viene usted y como ya tiene dibujada la asíntota y la asíntota en menos 270, ya solamente grafica. Y si le dijeran ampliarla más, entonces usted va a ver ahí que dónde va a ubicar la otra asíntota, ¿verdad? Entonces viene y hace lo mismo, 90 más 180, hoy sería por 2. Entonces la otra asíntota quedaría en 450. Si yo sigo alargando más este plano cartesiano, pero como solo me dicen menos 270 y 270, esta sería la gráfica. Quiere decir que en su cuaderno me hace la gráfica y lo que yo quiero es que vea dónde van las asíntotas, ¿verdad? Cómo hacer para ver dónde van las asíntotas y que esta gráfica nunca va a tocar las asíntotas. Ya teniendo aquí qué valores van dentro de él, ya solamente tangente 180 es 0, la ubica aquí y ya puede hacer su respectiva gráfica. Entonces, estos espacios que ustedes ven aquí deben de ser iguales, entonces tengan mucho cuidado. En el plano cartesiano, acuérdese que si usted va 10, de 10 en 10 va a ir 10, 20, 30, 40, entonces tiene que llevar la misma distancia de cuadros también. Entonces ese sería el ejercicio de la función tangente y también otra parte bien importante es que vaya usted identificando cómo es la gráfica. Porque si tenemos nosotros una evaluación y nos dice qué función es la que representa esta gráfica, usted ya sabe que la tangente va siempre de esta forma y que su dominio, ¿quiénes van a ser? Su dominio sería, como el dominio es los valores de X, no puede tomar cualquier valor porque en 90 se hace que no existe ese valor en la tangente. Entonces, quiere decir que el dominio sería todos los reales menos 90 más 180n. Y el rango, que es los valores de Y, van a ser los reales. Eso hay que aprendérselo y hay que tener cuidado en identificarlos.